En este video veremos con más detalle cómo funciona internamente Java como lenguaje de programación y como el título de este video lo dice, vamos a ver el porqué de esta sintaxis que, aunque es fácil, se ve tan exótica y tan diferente a lo que veíamos en C, y sobre todo por qué el método main tiene pues todo este bonche de parámetros y cosas, palabras clave que no entendemos, que quizás sabemos qué son pero no las entendemos del todo, sabiendo pues que en C el método main es simplemente int main y ya, y acá este bonchezote de cosas pues puede ser confuso. Puede ser que nadie se haya hecho esa pregunta realmente, pero de todos modos vamos a responderla, porque así vamos a entender de mejor forma cómo funciona Java internamente como lenguaje de programación. Porque si no entendemos cómo funciona internamente el lenguaje en el que programamos, aunque no sepamos un montón de comandos, instrucciones y trucos y cosas, no vamos a ser buenos programadores en ese lenguaje, porque no sabemos cómo funciona y por ende no vamos a saber utilizarlo correctamente, ni tampoco vamos a tener hábitos buenos al momento de usar ese lenguaje de programación. Entonces, primero que nada, Java se vuelve popular a mediados de los 90. Primero que nada porque introdujo ya de forma general el concepto de la programación orientada a objetos. Ese concepto ya existía desde finales de los 60, pero no estaba muy extendido. Lo que se usaba más que nada era la programación estructurada, sobre todo por las limitaciones de las computadoras. En los 80 una computadora tenía lo mucho 4 kilobytes de RAM. Ahorita una computadora más o menos decente tiene 16 GB de RAM, imagínense nada más. Pero a partir de los 90, que ya la tecnología estaba un poquito más avanzada y sobre todo que el internet ya estaba empezando el internet, pues este concepto de la programación orientada a objetos llamó muchísimo la atención. Y fue aquí justamente donde Java comenzó a ser popular y se volvió pues el lenguaje, vamos a decir, de nicho en cuanto a programación orientada a objetos se refiere. Pero lo que más llamó la atención de Java es que es un lenguaje de programación que se llama portable. Pero primero tenemos que entender pues a qué nos referimos con portable. Porque uno podría decir portable, pues que lo haces el código una vez y te corre en donde sea. Y uno podría pensar, bueno, yo hice una pieza de código, un programa en las computadoras del campus de UVM Hispano, y luego ejecuté ese mismo programa en mi computadora personal de mi casa y funcionó. Por ende, quiero imaginar que fue portable. Pues sí y no. La situación es que C, en este caso, depende mucho de nuestro sistema operativo, de nuestra arquitectura y de nuestro sistema operativo. Para poder ejemplificar esto de mejor manera, vamos a irnos a nuestro buen Paint y vamos a ver cómo funciona la cosa con C. Aquí tenemos nuestro programa, que lo voy a dibujar como un documento, pero es un programa. Y aquí está nuestro CPU, que me salió bien feo, pero está nuestro CPU. Voy a poner que es como un i7, ¿no? Y aquí está nuestro sistema operativo, que vamos a decir que es Windows, ¿no? Entonces nuestro archivo se ejecuta y se comunica con el sistema operativo. Le manda órdenes al sistema, al kernel, y el kernel manda esas órdenes al procesador. El procesador responde y nuestro sistema operativo responde. Y por ejemplo, si aquí tuviéramos una memoria RAM, por ejemplo una memoria RAM, y por ejemplo usáramos malloc para asignar memoria dinámicamente, pues entonces le manda la solicitud al sistema, el sistema al procesador, el procesador asigna la memoria que le estamos pidiendo en la RAM y así que todo va en respuesta hacia nuestro programa.
Entonces nuestro programa no está ejecutándose, está comunicándose directamente con nuestro sistema operativo. Por eso es que depende tanto del sistema operativo. Si usáramos la librería estándar de C, sí podríamos crear un programa y lo podríamos ejecutar en donde fuera. Pero si por ejemplo utilizamos librerías como Windows.h o Conio.h, que se tiene nombre feito, pero significa Console Input Output, pues ya restringimos nuestro programa a que se ejecute únicamente en Windows. Esto significa entonces que si nosotros queremos ejecutar nuestro software en una Mac, no me salió, bueno, más o menos, en una Mac o si quisiéramos ejecutar nuestro programa con Windows.h o Conio.h en una Mac o en Linux, pues no podemos, porque estas librerías Windows.h y Conio.h son solamente de Windows y en Mac y en Linux no existen. Se definen dos estándares. Uno es POSIX con mayúscula, que es al que pertenecen todos los sistemas derivados de Unix como Mac, Linux, BSD, Minix, etc. Y el otro es Win32, el cual el único sistema que pertenece a este estándar pues es Windows. Entonces, si por ejemplo nosotros usáramos la librería unistd.h, que es de POSIX, pues sí vamos a poder ejecutar nuestro programa en Mac, en Linux, en BSD, en todos lados que sean sistemas derivados de Unix, pero no podemos ejecutarlo en Win32 porque unistd no existe en Win32. Incluso algunas veces no depende tanto del sistema operativo o de la arquitectura, sino también del compilador. Hay una librería que se llama dirent.h que sirve para hacer operaciones con carpetas, crear carpetas, verificar si existen, etc. Y de por sí ya en cualquier sistema POSIX ya va a jalar a la primera. Pero en Win32 solamente funciona si compilamos nuestro programa con el compilador de GNU, que es el que yo uso, GCC. Si usáramos el de Microsoft, que es Visual C, o si usáramos los de Borland, pues no va a funcionar porque dirent.h no existen esos compiladores, solamente existen en GCC. Y adicionalmente a esto se suma también el tema de la arquitectura. Las arquitecturas más comunes son x86, que es la que utiliza los procesadores de Intel y de AMD. Está también PowerPC, que las Mac viejitas de entre el 2000 y 2005 más o menos, o un poquito después, utilizaban PowerPC. Después se cambiaron a Intel, pero en un principio usaban PowerPC. Y aparte hay otra que es ARM, que las Mac modernas, los iPhone y los Android utilizan ARM. Entonces no solamente estamos no solamente dependemos de nuestro sistema operativo y de nuestro compilador, sino que también dependemos de nuestra arquitectura. Entonces C a lo mejor sí es portable y todo, siempre y cuando utilicemos la librería estándar, que vendría siendo todo lo que empieza por std, que es stdio.h, stdlib.h, stdbull.h,
todo lo que empiece por std, que es de la librería estándar de C, sí va a ser portable y va a funcionar en donde sea. Pero todo lo que no sea std, todo lo que no sea de la librería estándar, si queremos que nuestro código, por ejemplo, funcione en Linux y en Windows, sí tendríamos que adaptar nuestro código, quizás no reescribirlo por completo, pero sí adaptarlo para que Windows no la haga de jamón y para que Linux tampoco tire problemas. Es decir, el mismo código no lo podríamos utilizar en ambos, tendríamos que hacerle unas pequeñas adaptaciones. Bueno, la novedad de Java pues es que todos estos problemas se solucionan, más o menos. Y eso es porque Java no se comunica directamente con el sistema operativo como C, sino que trabaja con algo que se conoce como máquina virtual de Java, JVM, en inglés Java Virtual Machine. Esta máquina virtual, los que ya hayan utilizado software como VirtualBox, VMware, QEMU, pues ya sabrán lo que es una máquina virtual, pero los que no, una máquina virtual es en esencia un software que traduce las órdenes, que con órdenes me refiero al código, de un sistema operativo en otro. Y con eso podemos ejecutar un sistema operativo dentro de otro. Y yo sé que esto suena muy raro, pero tengo un excelente ejemplo con el cual podemos entender esto de mejor manera. Esta computadora en la que estoy grabando este video, que es mi computadora normal de trabajo, utiliza Linux. Aquí vamos a poder ver cómo dice Fedora Linux 38, Linux. Es decir, estoy utilizando Linux y por ende mi computadora está bajo el esquema POSIX. Por ende, si yo quisiera utilizar librerías de C como ya dijimos Windows.h, Conio.h, etcétera, no voy a poder. Sin embargo, yo aquí tengo este software que se llama GNOME Boxes, que es justamente de máquinas virtuales, y aquí tengo una máquina virtual de Windows 10. En esta máquina con Linux, por ejemplo, Minitab no funciona, ni siquiera lo tengo instalado. No funciona Minitab. Entonces, si lo quiero usar, me meto a mi máquina virtual con Windows 10. Aquí vemos cómo literalmente está arrancando Windows 10 como si hubiera encendido la computadora. Y bueno, se tarda un poquito porque las máquinas virtuales en sí son, dependiendo del tipo de máquina virtual, son relativamente lentas. Pero vemos como literalmente estoy iniciando sesión en Windows y está funcionando sin ningún problema. Y aquí dice Windows 10. Y como ven, aquí tengo Minitab instalado. Y si le doy doble clic, vamos a ver cómo se tarda un poquito, pero nos abre Minitab, que no existe para Linux, pero con la máquina virtual de Windows, pues estoy utilizando Minitab. Existe también, en el caso de Linux, existe software con el cual se pueden correr programas de Linux, de Windows, que diga, los más conocidos son Wine y Proton, pero particularmente Minitab no corre en ninguno de los dos. Ya lo intenté y no funciona. Solamente queda pues utilizar la máquina virtual. Y si vemos, es un sistema Windows totalmente completo. O sea, literalmente está Windows corriendo. Y si vemos aquí, tenemos 6 GB libres porque ese fue el tamaño de RAM que le asigné. Ahí está el CPU, o sea, todo. Y aquí dice QEMU, que es el nombre de la máquina virtual. O sea, todo es literalmente Windows corriendo encima del Linux. Bueno, eso es una máquina virtual básicamente. De forma muy técnica traduce el código de un sistema operativo a otro. De forma más coloquial, simplemente pues es un software con el cual se puede correr un sistema operativo dentro de otro. Bueno, la máquina virtual de Java no es tan complicada como eso, es muchísimo más simple. Para poder ejemplificarlo de mejor manera,
Vamos a pensar en una reportera británica. Ahí está. Mis dibujos con bolitas y palitos. Una reportera británica de la BBC que va a una conferencia de presidentes de muchos países, ¿no? Y entonces se topa con Lula y después se topa con AMLO. Entonces cuate es Lula, que es el presidente de Brasil, y ese cuate es AMLO. Y entonces la BBC, que es la cadena de noticias donde trabaja esta reportera, le pone una serie de preguntas, una serie de instrucciones de qué es lo que le debe de preguntar a cada presidente. Esas instrucciones las recibe en inglés. EN es el código ISO para el inglés. EN significa inglés. Entonces esta reportera se topa con Lula y le pregunta en portugués: oye, ¿cuáles son las políticas económicas que tienes pensado plantear para el progreso de Brasil? No sé, una cosa ahí. Pero se le pregunta en portugués. Lula, obviamente, le responde también en portugués. Y las respuestas que recibió la reportera en portugués se las manda a la BBC en inglés. Ahora vamos a decir que esta misma reportera se topa con AMLO y las preguntas se las va a hacer en español. Oye AMLO, no sé, lo que sea, cualquier cosa. Y AMLO le responde pues, en español. Entonces, ¿qué pasó? Que esta reportera se pudo comunicar en portugués y en español con dos presidentes distintos, recibió las mismas instrucciones de la BBC en inglés, las traduce al portugués y al español, y las respuestas que las recibe en portugués y en español las vuelve a traducir en inglés y se las manda a la BBC. Y así ya se logró mantener una comunicación entre estos cuatro actores, que son la BBC, la reportera, Lula y AMLO. Entonces nosotros podemos pensar en la BBC como nuestro código de nuestro programa, que tiene extensión .java. En C nuestros programas tienen extensión .c. Y en C++ tienen extensión .cpp. Bueno, en Java tiene extensión .java, pues está bien fácil de recordar. Nuestra reportera entonces sería la máquina virtual de Java. Lula sería, por ejemplo, Linux. Y AMLO sería Windows. No sé si con este ejemplo burdo y mal dicho se logra entender a qué es a lo que me refiero con el tema de la máquina virtual de Java. El programador como tal solamente se tiene que preocupar por lo que compete a nuestro código, al archivo .java. Ese código obviamente ya está definido, ya tiene un estándar, ya tiene una serie de instrucciones que las va a leer la máquina virtual. Y entonces lo que tiene que ver con la interacción o con la comunicación con el sistema operativo la va a hacer la máquina virtual. Nosotros ya no. Nosotros solamente nos preocupamos por el código como tal. Ya el hecho de que el código se traduzca a código máquina comprensible para el sistema operativo lo hace la máquina virtual y nosotros no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada. Esto adicionalmente trae una serie de ventajas, como que, por ejemplo, nosotros sabemos que en C y C++ existen los tales punteros que se denotan mediante el asterisco. Y estos punteros se utilizan sobre todo para la asignación dinámica de memoria, en donde en C usamos malloc y en C++ usamos new. Y nosotros tenemos que liberar la memoria con free.
Si nosotros declaramos una variable con malloc y no la liberamos con free, esa memoria se va a quedar ahí ocupando espacio. Ya incluso nuestro programa ya no se va a estar ejecutando y la variable va a seguir ahí ocupando espacio. Eso obviamente pues, es un mal manejo de memoria, se está desperdiciando memoria de forma innecesaria, que no es tan grave, sí es malo, pero no es tan grave. Pero eso además pues introduce vulnerabilidades en nuestro código que hackers podrían aprovechar para meter exploits, backdoors o cosas así, que eso sí es muchísimo más grave. Entonces en C el programador es el que tiene que saber cómo gestiona su memoria. En el caso de Java ya no, es la máquina virtual la que se va a encargar de eso y tiene lo que se conoce como recolector de basura. Un recolector de basura es básicamente un programa que cuando se termina la ejecución de nuestro programa principal, de nuestro código, ese recolector de basura hace justamente eso, verifica cuáles son las variables que se han quedado de forma residual en memoria y las destruye y deja la memoria totalmente limpia para que cualquier otro proceso pueda utilizar ese segmento de memoria. Entonces la máquina virtual de Java tiene muchas ventajas. Obviamente su rendimiento puede no ser el óptimo, porque a fin de cuentas es una máquina virtual y tiene que traducir el código que recibe en Java a código comprensible para el sistema operativo, y eso obviamente hace que el rendimiento sea un poco más lento, pero tampoco se nota tanto. Por ejemplo, Minecraft está escrito en Java y su rendimiento no es particularmente malo, incluso es mejor la versión de Java que la versión de Bedrock, que está escrita en C++ y que esa sí se comunica directamente con el sistema operativo. Por alguna razón la versión de Java va mejor que la de C++. Entonces, ya sabiendo todo esto, ya va a ser más fácil para nosotros comprender el porqué de esta sintaxis. Primero que nada, lo que tenemos que saber es que para la máquina virtual de Java, un ejecutable no va a ser un .exe como en Windows. Cuando nosotros compilamos un programa en Java, no tiene extensión .exe, como si pasaba en C. La extensión que va a tener nuestro archivo va a ser .class. Un archivo .class es un ejecutable para nuestra máquina virtual de Java. Entonces, lo que va a buscar justamente nuestra máquina virtual, pues es un .class, no un .exe, no un .java, nada, un .class. Ese va a ser el ejecutable para nuestra máquina virtual. Pero este .class, como su nombre lo dice, tiene que estar ligado a una clase. Entonces, ahora sí vamos a ver nuestro código. Primero que nada, esto de package. Con programas muy grandes puede ser que lleguemos a utilizar muchos archivos diferentes. Incluso con proyectos medianos, como por ejemplo mi gestor de contraseñas que está en GitHub, utilizo varios archivos porque es uno por pantalla. Entonces sí utilizo varios archivos, y en el caso de Java podemos agrupar todos esos archivos distintos en un paquete. Y entonces cuando nosotros compilemos nuestro código y tenga esa palabra clave package, que por lo general siempre debe de ir al principio de nuestro código, pues el compilador y la máquina virtual de Java ya van a saber pues que esta clase de aquí, este archivo, pertenece a tal paquete, y así podemos agrupar muchas clases distintas en un mismo paquete, lo cual pues está chido porque así nos permite organizar nuestro código de mejor manera. Entonces, ahora public class. Lo de public ya sabemos que eso es por el encapsulamiento y pues obviamente tiene que ser pública porque la máquina virtual necesita tener acceso a nuestra clase. Si fuera privada o protegida, la máquina virtual no tendría acceso y pues qué caso tiene. Entonces por eso es pública, y por lo mismo de que nuestra máquina virtual toma como archivos ejecutables los archivos .class, pues tienen que estar ligados a una clase. En este caso nuestra clase es ejemplo. Y ahora sí, esto que está aquí, esta monstruosidad que está aquí,
Cuando leemos la palabra main, ya sabemos que ese es nuestro método main. Sin embargo, hay una diferencia con respecto a cómo funciona en C y cómo funciona en Java. Por la misma razón de que en C el programa está ejecutándose constantemente, está comunicándose con el sistema operativo, en el momento en el que termina su ejecución, debe de mandar un número que es el que le va a decir al sistema operativo cómo fue la ejecución. Si es 0, significa que el programa se ejecutó correctamente. Si es algo diferente de 0, 1, menos 1, 2 millones, lo que sea, siempre y cuando sea diferente de 0, significa que hubo un error, que no se pudo ejecutar correctamente. ¿Vale? Bueno, en el caso de Java, pues lo cierto es que la máquina virtual no le interesa saber el código, lo que retorna el método main. Simplemente no le interesa, porque la máquina virtual pues ya está en constante contacto con el código y ya sabe lo que está ocurriendo. No necesita saber qué número retorna el método main. Por esto es que nuestro método main es void. Va a ser una función sin retorno, va a ser void. Adicionalmente, hay cosas que ahorita vamos a ver que también ayudan pues a identificar si hubo un error. Ahorita las vamos a ver. Ahora, public, vamos a lo mismo. La clase necesita encontrar el método main. Vamos a decir que ya encontró la clase, ok. Y el método main necesita encontrarlo. Por eso lo tenemos que hacer público. Ahora, static. Esta palabra clave ya la vimos en el video pasado, pero así muy de forma superficial. Aquí la vamos a ver ya con más detalle. Esta palabra clave static significa, en programación orientada a objetos, que no necesitamos instanciar la clase para poder acceder a este miembro o a este tributo. Es decir, si no tuviera la palabra static, la palabra clave static, lo que ocurriría es que la máquina virtual tendría que instanciar nuestra clase ejemplo para poder acceder al método main. Eso honestamente es una burrada, porque aparte de que el rendimiento sería terrible mediante una instancia de todo nuestro programa, imagínense, nuestro programa sería, si es muy grande, tener que instanciarlo sería horrible, sería espantoso. Entonces el rendimiento sería fatal y además no tendríamos acceso a pues a todos los miembros de nuestra clase. Por lo mismo del encapsulamiento, si la máquina virtual tuviera que crear una instancia de nuestra clase ejemplo, estaría accediendo desde fuera. Eso ya lo vimos en el video de introducción a la programación orientada a objetos. Entonces, si tuviéramos un método privado o un miembro privado, nunca vamos a poder acceder a ese miembro. Por más getters y setters que tengamos y funciones y cosas, no vamos a poder acceder a ese método, a ese miembro. Por eso es que tiene que ser estático, para que se pueda acceder al método sin necesidad de instanciar la clase. Y por eso es que en el video pasado les dije que dentro de una clase de esta forma, cuando nosotros declaramos una función cualquiera, sí tenemos que poner static void. Si ponemos void solito, nos tira error porque la clase no está instanciada, simplemente está ejecutando el código que está dentro de aquí, pero la clase no está instanciada. Entonces, si el método no es estático, significa que primero tiene que instanciar la clase para poder acceder a ese método, y la máquina virtual nunca va a hacer eso. Entonces sí tiene que ser estático. Entonces ya sabemos que tiene que ser público para que la máquina virtual lo encuentre. Tiene que ser estático para que la máquina virtual pueda acceder al método sin necesidad de instanciar nuestra clase. Ya sabemos que es de tipo void porque la máquina virtual no le interesa saber si retornó 0, 1 o 3000 millones. La máquina virtual ya sabe qué está ocurriendo con el código, y si hay un error, lo va a saber. Eso no pasaba con C. La manera de saber que ocurrió un error en C es mediante el número que retorna.
Por eso siempre al final en C ponemos return 0. Pero en Java esto no es necesario, e incluso en el caso de NetBeans te salta un warning de que ese return es innecesario. Entonces por eso es void. Main pues es el nombre, ya sabemos que es el método main. Y ahora esta parte de aquí, me voy a enfocar en esta parte de aquí, que es la más importante de todo. Esto tiene que ver con una situación en C que no la vimos y como me hubiera gustado verlo, pero no lo vimos, que consiste en que cualquier programa que nosotros tengamos, no importa qué programa sea, va a recibir argumentos. Por ejemplo, me voy a meter aquí a la carpeta. Voy a crear una carpeta. Voy a poner ejemplo 1. Ejemplo 1. Y luego aquí voy a crear 3 archivos cualesquiera. No importa el nombre ni nada. Ok, entonces aquí tenemos nuestra carpeta. Y si nos metemos a nuestra carpeta, tenemos los 3 archivos, ¿vale? Existe un programa en los sistemas basados en Unix que se llama tar, que sirve para empaquetar muchos archivos en uno solo, y adicionalmente tiene opciones de compresión. Pero si nosotros ponemos tar así solito, vemos pues que no nos deja, no hizo nada. Y eso es porque tar necesita que le especifiquemos más información. Esa información se le conoce como argumentos. Si los argumentos son los que les pasamos a las funciones en cuanto las llamamos, y que los definimos cuando llamamos a la función, sí, pero también un argumento es un parámetro que especificamos al momento de ejecutar un programa y que modifica su comportamiento. Entonces, tar así solito no hace nada. Necesitamos decirle qué es lo que va a hacer, y para hacerlo usamos argumentos. Entonces vamos a decir que queremos comprimir esta carpeta ejemplo 1. Para hacerlo ponemos tar y luego ponemos C, que significa crear, ponemos V, que significa que si no ponemos V no manda nada, no manda ningún output. En cambio con V nos va a poner aquí cuáles son los archivos que está comprimiendo. Ahora ponemos por ejemplo Z, que significa que lo vamos a comprimir con GNU-zip, y F, que es el nombre de nuestro archivo. Entonces aquí ya terminé el primer argumento. Ahora va el segundo argumento, que es el nombre del archivo que vamos a comprimir, que va a ser ejemplo 1.tar.gz. Y el tercer argumento, aquí terminó el segundo argumento, el tercer argumento es pues qué vamos a comprimir, en este caso nuestra carpeta ejemplo 1. Damos enter y vemos que aquí ya nos comprimió ejemplo 1 y los 3 archivos que teníamos, y vemos que aquí tenemos nuestro tar.gz. Voy a borrar nuestra carpeta ejemplo 1 y ya nada más tenemos nuestro archivo comprimido. Ahora, ¿cómo le hacemos para descomprimirlo? Pues usamos este mismo comando, solo que quitamos el nombre de la carpeta, solamente dejamos el nombre del archivo, y esta C, que es de crear, la cambiamos por una X, que es de extraer. Damos enter y aquí están los archivos que extrajo, y vemos que tenemos otra vez nuestra carpeta y tenemos otra vez nuestros archivos. No sé si me di a entender con a qué me refiero con los argumentos. Incluso este comando rm, que significa borrar, este argumento R le estoy diciendo que lo haga de forma recursiva, porque este tipo de comandos y también pasa con Windows, si una carpeta no está vacía no te va a borrar nada.
En cambio aquí con la R, que significa recursivo, es que borre los archivos que están dentro de la carpeta y borre la carpeta. Y el tercer argumento, pues es, o bueno, nuestro segundo argumento es que vamos a borrar, qué carpeta. En este caso, ejemplo 1, y vemos que ya no está. Y también vamos a borrar este. Y ya nada más tenemos nuestro archivo Java como la otra vez. Estos argumentos sí se utilizan con aplicaciones gráficas, de interfaz gráfica, pero nosotros no nos damos cuenta porque solo le damos doble clic y ya. Pero al trabajar con un terminal sí es primordial saber trabajar con argumentos. Entonces vamos rápido a crear un programa muy facilito en C. Le voy a poner argumentos.c para ver cómo funciona esto de forma muy rápida y muy sencillita. Vamos a incluir nuestra librería estándar, que es la única que necesitamos. Aquí está nuestro método main. Y para decirle a nuestro programa en C que va a leer argumentos, vamos a declarar dos variables aquí. Una variable entera que se va a llamar argc y un puntero a array de caracteres que se va a llamar argv, o también puede ser un doble puntero argv, cualquiera de las dos sirve. Y aquí vamos a poner que imprima que hay tal cantidad de argumentos en el programa. Voy a imprimir argc y luego vamos a crear un bucle que va a recorrer el número de argumentos que hay. Ahorita voy a explicar exactamente qué hace esto. Y va a imprimir pues cada uno de los argumentos. Ahí está. Entonces vamos a compilar nuestro programa. Entonces, argumentos así solito, así solito. Hay un argumento en el programa. Siempre el primer argumento va a ser este. Siempre, siempre, siempre. O sea, la ruta o el nombre del archivo que estamos ejecutando. Ahora, argumentos ABC, ABCDFG, por ejemplo. Hay dos argumentos: el nombre del programa y ABCDFG, que fue el que pusimos aquí. Ahora, arg1, arg2, arg3. Hay cuatro argumentos en el programa: el nombre del programa, arg1, arg2 y arg3. Y podemos meter strings completos aquí, que no sé si me lo vaya a aceptar, pero creo que sí. Este es el argumento 1, arg2. Este es el argumento 3. Para poner strings como argumentos los ponemos entre comillas. Y esta, hay cuatro argumentos otra vez: el nombre, este es el argumento 1, arg2 y este es el argumento 3. Entonces argc, que es un entero, es el que nos va a decir cuántos argumentos hay, porque obviamente esto, al ser un puntero, no tenemos manera de saber cuántos datos hay, solamente nos da el primer dato y ya, no sabemos cuántos datos hay. Ese valor va a estar determinado por argc, es el que nos va a decir cuántos argumentos hay. Y argv es puntero a array de caracteres o doble puntero, justamente porque es el que va a guardar los argumentos como tal. Entonces aquí ya mediante switch o condición if o cualquier otra cosa, ya podemos decirle a nuestro programa qué va a hacer dependiendo justamente de qué argumento le estamos pasando. Voy a poner un ejemplo que se aplica en la vida real. Esta es una pieza de código de mi programa, de mi gestor de contraseñas, que está hecho en C.
Y justo aquí tengo mi método main y tengo argc y argv. Y entonces aquí estoy comparando. Aquí si dice menos d y menos y, va a ejecutar una función determinada. Si dice menos i, va a ejecutar otra función. Si si pone menos c pero no pone menos y, va a mandar una advertencia de que eso no se debe de hacer. Si pone menos y, va a llamar a otra función, y si pone menos a, va a llamar otra función, y si no, pues simplemente no va a hacer nada. Entonces, por ejemplo, si nosotros compilamos esto, me faltó esto, está así nada más, dice que no hay parámetros. Si yo le pongo menos c, pues tampoco. Si le pongo menos y, ahí está. Y si le especifico un archivo, por ejemplo un archivo así, me acaba de crear este archivo que tiene información que no es legible para nosotros, pero sí para el programa. Y bueno, ya aquí vemos un ejemplo con un código que hice yo de cómo los argumentos sirven para modificar el comportamiento de nuestro programa. Bueno, la forma de hacerlo en C pues es así como más manual, por lo mismo de que C pues es muy manual de por sí. Pero en el caso de Java, nosotros tenemos la ventaja de que los arrays ya no son simplemente punteros o cosas así, sino que ya son más bien objetos, ya son sí, como una especie de objeto que ya provee de una interfaz mediante la cual podemos obtener información como su largo, la información que hay, cosas así, ¿no? Entonces este string args es como si nosotros tuviéramos nuestro int argc char argv, pero en lugar de hacer todo ese bonchezote de código, simplemente ponemos string, pues dice que es un array y se va a llamar args. Entonces, por ejemplo, en este código pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en nuestro programa en C. Vamos a hacer que imprima que hay y aquí para ver cuántos argumentos hay, ponemos args.length, que el punto length pues es el que nos va a decir el largo de nuestro array, que hay tal argumentos en el programa. Y entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Si no lo estoy escribiendo mal, sí debería de funcionar. Y va a imprimir pues cada argumento. Ahí está. Entonces vamos a compilar. Quedamos que ese ejemplo y bueno, aquí dice hay 0 argumentos en el programa. En este caso Java, por lo mismo de la máquina virtual, pues no nos lee esto como argumento. Pero si yo por ejemplo aquí le pongo arg1, dice hay un argumento en el programa y es arg1. Entonces vamos a poner muchos argumentos. Argumento 1, arg2, 3, este es el argumento 4,
arg5, nuevo argumento 6, etcétera. Y voilà, hay 7 argumentos en el programa. Argumento 1, que aquí está, arg2, que aquí está, 3, que aquí está. Ojo, los argumentos siempre se van a separar por espacios. Si queremos que un string con espacios sea un solo argumento, ya les dije hace rato, se pone entre comillas. Entonces arg2, 3, este es el argumento 4, arg5, nuevo argumento 6, etcétera. ¡Qué belleza! Entonces lo que nosotros teníamos en C, esto de int argc char arv, que es un puntero a array de caracteres o doble puntero, pues ya no lo necesitamos. Ya simplemente creamos un array de strings, porque ya esa interfaz nos la proporciona Java. Y este código, si vemos, es idéntico al de acá, solamente cambia la manera en la que se están leyendo los argumentos. Acá se hace mediante un entero y un doble puntero char. Acá se hace simplemente con un array de strings, porque los punteros de por sí ya no existen en Java. Esos punteros que tanto nos complicaban y tanto nos hacían sufrir ya no existen en Java, ya nos libramos de ellos. Aquí le voy a poner argumento 8, 9, último argumento 10. Hay 10 argumentos y aquí están. Y de la misma manera, mediante switches, mediante ifs, podemos hacer que lea qué argumento se pasa al programa y de esa manera cambiar el comportamiento de nuestro programa. Ya por último, ya para terminar, porque ya van casi una hora de video, siempre me tardo mucho en explicar porque son muchas cosas que hay que ver. Vamos a ver cómo es que la máquina virtual sabe lo que está ocurriendo con nuestro código, que por eso el método main pues es void, no necesita pasar ningún número. Entonces lo voy a dejar así, solamente si voy a agregar un escáner, que nosotros ya vimos el video pasado más bien qué significa esto, que aquí estamos instanciando la clase scanner, eso ya lo vimos en el video pasado. Y entonces aquí vamos a poner, escribe un entero, por ejemplo un número. Bueno, aquí no sería print, el n sería print normal. Y entonces aquí vamos a crear un entero que le vamos a llamar número, ¿vale? Y entonces número va a ser igual a reader.nextInt. Bueno, aquí me faltó ponerle el flujo de entrada, que es system.in. Ahí está, nextInt. Y entonces va a imprimir escribiste el número y nuestro número. Y ahí está, muy bien. Vamos a compilar a ver si no me equivoqué con el código. Ok, ahí está. Y vamos a ejecutarlo con los mismos argumentos que ya están. Hay 10 argumentos, escribe un entero. Si escribo el número 6, escribiste el número 6. Ok, ahora lo voy a ejecutar sin argumentos porque ya no son necesarios. Escribe un entero. Si pongo 2000, ahí está. Pero si se me ocurre poner hola, nos salta esto: excepción en thread main, tal, input mismatch exception. Es hermoso. ¿Por qué? Vamos a hacer lo mismo en C.
Y aquí está. En este caso acá es voy a declarar un char. Le voy a poner buffer que va a tener. No. Es un entero número. Aquí voy a poner printf. Escribe un número. Le voy a poner white para poder poner acentos. Esto de white printf tampoco lo vimos, pero bueno, eso ya, pues ya da igual porque en Java no lo usamos. Y vamos a poner scanf, que lo que va a hacer pues es que va a leer un entero y lo va a guardar en número. Y entonces va a poner printf, escribiste el número y nuestro número, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a compilarlo. Ok, entonces compilamos. Argumentos. Escribe un número 4. Escribiste el número 4. 2000. Escribiste el número 2000, perfecto. Pero si pongo como, otra vez pongo hola, escribiste el número y nada que ver. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pues en C, si vemos, pues nos pone esto. Realmente como tal no nos manda un error, pero sí nos pone un número todo raro. Y eso es porque al poner un string en donde debería de un entero, pues llevamos nuestro programa a un comportamiento indefinido. Y esto fue lo que nos salió. Tengo curiosidad. Sí, si ponemos hola otra vez, pues nos sale un número distinto, porque el comportamiento de nuestro programa se volvió indefinido. En el caso de nuestro programa en Java, unos 2000 y ahí está. Pero si ponemos hola, nos sale esto. Esto se conoce como excepción y es una de las cosas más bellas que ha traído la programación orientada a objetos. Dado que la máquina virtual de Java ya sabe lo que está ocurriendo con el código, en el momento en el que ve que el tipo de dato no coincide, el archivo no existe, algo pasa, no hace lo que vimos ahorita en C, que no tira error, pero sí manda algo que no debería. No, manda esta excepción, que aquí pues es input mismatch exception, y nos pone hasta el final en donde ocurre el error, que fue en nuestro archivo ejemplo.java línea 14. Si vemos la línea 14, es justamente aquí en donde se lee el entero. En el caso de C, vuelvo a lo mismo, manda un output que no es, o por ejemplo cuando se trata de trabajar con punteros, con archivos y así, manda simplemente nulo. Y solo uno no tiene ni idea de por qué mandó eso. Aquí pues ya tenemos, digo, este output de exception tampoco es así tan descriptivo, tenemos que entender lo que estamos leyendo. En otros lenguajes como por ejemplo JavaScript o Python, te dicen literalmente qué fue lo que ocurrió. Acá no, acá simplemente te ponen el nombre de la excepción, que es input mismatch, que significa pues que no coincidió el tipo de dato. Pero nos dice en qué línea fue, que es la 14. Y la ventaja que tiene esto es que podemos decirle a nuestro programa cómo actuar en caso de que ocurra una excepción. En este caso, para hacerlo, y esto no existe en C, pero sí existe en Java, en JavaScript, Python, Rust, bueno, no sé si existe en PHP, pero en una buena parte de los lenguajes de programación orientada a objetos existe esta palabra clave que se llama try, y eso lo mandamos para adelante, cerramos y ponemos catch. Bueno, así es en JavaScript, no sé si también se hacía en Java. Y entonces ya borramos bueno, no hemos guardado el archivo, lo podemos correr todavía.
A ver, vamos a imprimir el error. Y por mientras voy a ponerle que se salga para que no porque si no se va a seguir para acá. Vale, ya vi cuál es la sintaxis en Java, está correcta. Simplemente aquí hay que especificar el tipo de dato, que es exception. Y bueno, ese es un error. Entonces mejor lo que voy a hacer es que lo voy a comentar para que no cause problema. Ahí está. Y entonces vamos a ver qué imprime. Ok. Vale, pues en Python existe una forma de verificar cuál es cuál fue el error, pero acá en Java no encontré una forma sencilla. Sí encontré una, pero es más complicada. Entonces simplemente vamos a poner aquí que ponga la frase, escribe un número. Y entonces, si lo compilamos, que un número 2, y este escribe el número 2. Pero si pongo hola, me pone escribe un número y ya no me soltó todo ese chorote de la excepción. Entonces esto es bellísimo, porque así podemos decirle al programa qué hacer en caso de que ocurra un error, y con eso nuestro programa es más estable y pues está mucho mejor así, y es más sencillo que C. Entonces básicamente esta es la razón. Todo esto en conjunto es la razón de por qué esta sintaxis de Java es tan rara. O sea, es mucho más fácil que C++, pero es un tanto rara, porque el método main es tan extenso. Y cómo se relaciona la máquina virtual de Java con el código. Y la razón por la cual Java pues es un lenguaje de programación tan portable. Entonces bueno, pues con esto concluye nuestro video. Y hasta luego.